Demostración de la importancia de los factores físicos, químicos y ambientales en los circuitos. Proyecto Integrado Social de Semestre 2021. Este estudio se realiza con el fin de demostrar la importancia de tener en cuenta aquellas situaciones a las que se ven expuestos los elementos que se crean a partir de los ingenieros y muestran al público. Esto con el fin de encontrar la mejor eficiencia y durabilidad, que en este caso se refiere a la circuitería, es decir, a todo material usado en circuitos eléctricos, ya sea de una pequeña escala como un circuito o de gran escala como una red eléctrica. Entonces nos damos de cuenta que esto nos podrá ayudar tanto para pequeñas cosas como para grandes. Pero para llevar a cabo esto se inició con la etapa de planteamiento, donde anterior a este se vio inicialmente la problemática de buscar la máxima eficiencia según las condiciones que se presentan en el material, porque como bien sabemos cada material tiene su propia estructura y su propia forma de comportarse ante diferentes fenómenos. Entonces se decidió tomar este pequeño problema debido a la poca información existente al respecto y lo poco que se conoce realmente de este. Una vez allí, llegamos a la etapa de revisión. Entonces, aquí planteamos los diferentes factores que se tomarían en cuenta como situaciones posibles en las que se pueden exponer un elemento de un circuito, quedando así como principales la humedad o el ambiente, porque como bien sabemos la corrosión es algo que afecta casi que cualquier material metálico y a diferentes materiales. Entonces es muy importante tener en cuenta la humedad o el ambiente. Así se evitará que se pierda la calidad del material. Cuando hablamos de presión, también es muy importante no solo tener la presión, valga la redundancia, a la que se forma el material, sino que también a la cual se va a exponer más adelante en su uso. Por ende, es importante tener en cuenta la variación que puede llegar a tener si se encuentra a una altitud o una latitud diferente. Y entonces llegamos a la etapa de la temperatura. Como bien sabemos, a diferente altitud y latitud la temperatura varía. Allí es importante saber cómo se comporta el material, si en algún momento hay un tipo de ebullición o dilatación. Y para ello es importante la refrigeración. Así se mantendrá en un estado importante. Así, el material se podrá tender a cierto nivel, o dicho de otra forma, se encontrará la manera más cercana a un punto ideal. Ahora llegamos al frito de los materiales encontrados. En esta siguiente lista se mostrarán algunos elementos organizados de acuerdo a su resistividad. Es así que usamos esta manera ya que no es fácil tomar ciertas medidas con tal precisión a la falta de instrumentos. Aquí vemos pequeños ejemplos como el galio que tiene una gran resistividad y luego vemos a la plata con una muy baja, relativamente de 1,59 microohmios por centímetro. Listo, entonces vamos a hablar ahora de limitaciones de condiciones ambientales. Bueno, en lo que nos referimos, comenzamos a especificar más en lo que queremos tratar. Inicialmente tomamos condiciones atmosféricas como es la lluvia, el sol, la humedad, etcétera. Pero digamos nosotros nos concentramos más que todo en la humedad y en la lluvia, debido a que son climas que más fácil pueden afectar a un sistema eléctrico. Pues por lo menos acá en Bogotá, que mantiene lloviendo, entonces por eso tomamos más que todo este caso, ¿sí? Ahí pues vemos en la imagen número uno, pues es un compresor de una nevera, y ahí pues se ve una tarjeta electrónica y se ven los bornes y se ve el compresor, pero pues como tal
Es tanto la gravedad de humedad que tiene el sistema que se ve sulfatado todo, tanto en los bornes como la tarjeta, no se alcanza a apreciar ni siquiera los condensadores. Es bastante la humedad que se ve en la tarjeta. Entonces, a eso nos referimos en esto de limitaciones y condiciones ambientales. Listo, pasando a otra diapositiva, pues vamos a hablar de limitaciones de condiciones físicas, como cuáles las que hicimos fue la selección de la longitud, el grosor y condiciones de un elemento comúnmente se hace como para la selección de una red eléctrica en el país. Esto dado por la ecuación que tenemos ahí a continuación, que es la número uno, que es la ecuación para lineales de corriente continua. La ecuación 2 es lineales de corriente alterna monofásica. Ahí está la ecuación. Y en la ecuación número 3, como vemos en las diapositivas, está la línea de corriente alterna trifásica. ¿Sí? Entonces ahí están esas tres ecuaciones con la cual medimos las condiciones físicas de los elementos. ¿Listo? Listo, hablando un poquito más acerca de la ecuación característica que tenemos ahí, digamos la primera, entonces decimos que S es la sección transversal del conductor, que es igual a dos veces la resistividad eléctrica del material del conductor por la longitud del conductor dividido todo sobre el intervalo de tiempo del voltaje, ¿sí? ¿Listo? Y hablando acerca de la siguiente diapositiva, hablamos de limitaciones de condiciones químicas. Cuando hablamos de ello, pues las condiciones químicas nos referimos a cómo está constituido el elemento y qué afectaciones tiene. Cómo vemos esto, dividiéndolo en los tres grupos principales que manejan, que son el primero, que son conductores, que son materiales que en su estructura química poseen electrones libres, los cuales permiten el flujo de una corriente eléctrica. El segundo son los semiconductores, que son materiales que según su condición pueden o no permitir el flujo de energía, esto debido a la carencia de electrones libres. Y el tercero, que son los resistores, son elementos que por su conformación química y falta de electrones libres son incapaces de conducir electricidad. Listo, entonces muchas gracias.